Muy buenas noches. Desde la Cátedra de la Santa Andreanidad le damos la más cordial bienvenida a una sesión muy especial en la que nos acompaña el reverendo Carlos Emiro Rodríguez, representante de la Iglesia Anglicana en el departamento de Santander. Su presencia es motivo de gratitud y aprendizaje, ya que hoy tendremos la oportunidad de conocer una visión espiritual profundamente incluyente, solidaria y transformadora. El reverendo Carlos Emiro, además de su labor religiosa, lidera procesos de empoderamiento comunitario y estructuración de macroproyectos sociales desde la Fundación Converger, con un enfoque para dignificar la vida humana, promover la soberanía alimentaria y fortalecer la espiritualidad como guía de desarrollo. En nombre de todos los participantes le damos la bienvenida a este espacio de diálogo, respeto y escucha. Reverendo Carlos Emiro, es un honor tenerlo entre nosotros. Puede abrir su micrófono para presentarse. Bienvenido. Sí, buenas noches. Un saludo especial para Lida Yasmín y las personas que se encuentran conectadas. Muy amable, Lida, por esta oportunidad y por haberme invitado a ser parte activa de su proceso. Y me complace mucho estar aquí, eh, más para escucharlos que me escuchen, ¿no? Que nos escuchemos mutuamente, pero pues sí, ya habrá la oportunidad de hacer un poquito ahí de reflexión respecto de quién soy, a qué me dedico, y pues ahí iremos absolviendo cada una de las inquietudes que puedan presentarse en los oyentes. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Bueno, hace un rato estaba comentando y vamos como, pues el ejercicio es empezar de manera muy de conversatorio, ir como aprendiendo un poco los términos. Yo hablaba hace un rato acerca, que hace alguien me comentaba que la religión católica se divide en tres. Yo no sé, me lo contaron, pero aquí tenemos al experto para que nos pueda de pronto comentar qué es la religión católica desde la mirada ortodoxa, desde la mirada romana. Bueno, en la mirada romana somos expertos y la mirada anglicana, que es de lo que se trata la noche de hoy. Pero entonces miremos ese componente. ¿Por qué le llamamos la religión católica? Eh, bueno, la religión católica, apostólica y romana, pues obviamente se remonta al nacimiento de Jesús, toda la vida de Jesús, y en este sector del mundo, pues la iglesia predominante, la iglesia romana, católica romana. Y pues desde la constitución anterior a la del 91, la del 86, pues en este país se manejaba un concordato y por supuesto que ahí era casi que prohibido hablar de otras religiones. La iglesia anglicana, pues es una iglesia reformada. Y entonces, al ser reformada, eh, se trasciende a la época de los reyes y pues hacia Enrique VIII, que por cuestiones de conveniencia de una esposa y que después ya no la quería como esposa y quería separarse y todo eso, vinieron unos conflictos y hubo ahí la intervención de la, de la parte británica para comenzar a hacer un accionar. Pero es bueno que los oyentes se remonten e investiguen un poquitico sobre los esenios, la comunidad de los esenios. Los esenios eran una comunidad de monjes que se dedicaron casi que a vivir, a hacer un modelo de vida aislado. Y entonces
las enseñanzas que ellos dejaron de cómo producir el alimento, de cómo dedicarse a la meditación, a la ayuda comunitaria. Todos esos elementos hicieron que ellos cada vez se fueran haciendo un poco como una comunidad especial que a partir del manejo de cosas de relación con la naturaleza comenzaron a manejar eh, elementos de curación como el agua. Entonces, ahí ya se comenzó a manejar lo que es la memoria del agua y cada uno de los elementos de la naturaleza que están aquí es para que el ser humano haga el mejor uso de ellos. Esa comunidad de senios hasta hoy todavía hay algunos sectores donde están y fundamentalmente son monjes, monjes a los que sería bueno que se adentre a escuchar, a leer, a ver de cuál era la forma de vivir de ellos. Era una vida casi 100% comunitaria. Y entonces la casa de un esenio era una construcción en piedra de 40 metros. Y en esos 40 metros tenían el alojamiento, tenían donde preparar los alimentos y ahí mismo, en el entorno, entonces producían los alimentos para suplirse de las necesidades básicas y el resto del tiempo, una parte del tiempo la dedicaban a trabajo comunitario y lo demás lo dedicaban a meditar, a conectarse con el cosmos, con la naturaleza. Y de ahí viene, pues, casi que el trabajo que nosotros como anglicanos hacemos en el mundo. Nosotros somos misioneros sin fronteras. Y entonces nuestra misión, pues, no se queda en el estar en una construcción física, en lo que se llama una iglesia, sino que la iglesia va a donde vamos nosotros. Y en ese entendido se encuentra una diferenciación enorme en el sentido de que esta es una comunidad, es una iglesia que arranca por ser muy incluyente, supremamente incluyente al punto que acepta que las mujeres hagan todo el proceso de ser diáconas, de ser presbíteras, de ser obispas. Y eso para nosotros es fundamental. Bueno, vamos por partes, porque empezó a hablar de los esenios y esto es casi muy parecido a lo que hacen como las abadías en nuestra, lo que es la comunidad católica, apostólica y romana, pero también el anglicano tiene, digamos, aprendió a, recopiló esa información de los esenios, solo que hay una gran diferencia y es que aquí no hay un edificio donde se reúne las personas o de los esenios aprendieron a cómo es este proceso del autosostenimiento de una comunidad. No, no me quedó como muy claro. Culturalmente, el esenio mm, casi que se vuelve ermitaño, ¿no? Pero obviamente ellos, y lo posible, no eran casados, pero no es que se les impidiera ser casados. Entonces se hacía en un lugar a donde construir un lugar para vivir, que consta de 40 metros en piedra la construcción. Ya entra ahí la relación muy directa del ser humano con la naturaleza. Dentro de esos 40 metros de construcción, entonces tenía un sitio para dormir, un sitio para preparar los alimentos, un sitio para orar. Y en el entorno de su vivienda, entonces tenía unos medios de producción de alimentos, de frutas, de verduras, de granos.
y una cosa muy interesante y es el consumir los granos germinados. Y entonces de ahí partía que prácticamente usted no necesitaba consumir carne. Está con un sistema de alimentación muy diferente a lo que hoy la gran mayoría de la gente hace. Y eso le permitía que no tuviera tanto tiempo, pues primero no había ese como alquilarse o ir a trabajar por una paga, sino que hacían un trabajo comunitario para resolver algunas cosas de comunidad y lo demás lo resolvían ahí en su casa. Vale, muy bien. Ya nos queda la tarea de investigar qué fue lo que hicieron aquí la comunidad de los esenios. Ahora miremos que históricamente la iglesia anglicana reside o nace, crece en Inglaterra y históricamente Inglaterra se extiende su imperio a través de las islas que hay en los diferentes continentes, porque lo que le compete aquí a Latinoamérica, pues eso le era territorio de los españoles, de ahí que la influencia de la religión católica apostólica romana está muy presente en Latinoamérica, pero ¿cómo llega, digamos, esto ha sido un salto cuántico, cómo llega la religión anglicana a Colombia? ¿Cómo, digamos, en este territorio que es altamente católico romano, cómo el reverendo Carlos Emiro se conecta con la iglesia anglicana? Eh, a Sudamérica llegaron monjes a, a desarrollar una misión, ¿cierto? Y a Colombia, la iglesia a la que yo pertenezco, la Iglesia Universal Apostólica Anglicana, hace cerca de 40 años que un sacerdote con el que yo tuve la oportunidad de compartir en la comunidad de San Juan de Dios, fue atrevido, muy atrevido, porque para ese entonces todavía estaba vigente la Constitución del 86. Y entonces aquí había un concordato. Y ese concordato pues implicaba que la gente estaba con el gobierno y con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y no se podía hablar de nada más. Incluso hay muchos casos y algunos de nosotros tuvimos que sufrir persecuciones, arrestos y una discriminación fuertísima. Por fortuna, cuando se estuvo trabajando en el tema de la Constitución del 91, nosotros pudimos incidir para que en la Constitución se involucrara el artículo 19, que es el que habla de la libertad religiosa y de culto. Y ahí cambió automáticamente en la letra, ¿sí? Pero en la práctica el cambio ha sido muy poquito, y sigue desafortunadamente habiendo una barrera casi que infranqueable, porque como se trabaja a partir del concepto de la fe, y que entonces si usted piensa y habla diferente a los demás se va a condenar. Y ahí comienza a ser eso un problema gravísimo. Hoy ya por motivo del desarrollo de ese artículo 19, hay una ley de libertad religiosa que aún en los pueblos, en la mayoría de pueblos y ciudades, pues no se ha comenzado a implementar. En Bogotá ya hay un ejercicio bien interesante donde hay ya la Secretaría de Gobierno de Bogotá, pues tiene una oficina que trabaja en función de la libertad religiosa y entonces ahí ya hay miembros de las diferentes manifestaciones religiosas trabajando en función de, primero, de que los gobiernos locales sean garantía de esa libertad religiosa. Y segundo, que en el evento de que haya alguna clase de atropello, ya sea verbal o físico,
pues eso desborde en una sanción. Y entonces eso pues va permitiendo que se haga el proceso, que se haga el ejercicio, pero muy lento todavía, ¿no? Bueno, pasando, sí, esto todo toma su tiempo y por eso desde la Cátedra de la Santandrianidad estamos haciendo este ejercicio porque es necesario escucharnos, porque es necesario empezar a conocer qué hace cada comunidad religiosa. Y eso es ya un paso importante porque, digamos, si miramos en la Biblia, no sé en qué parte de, pero juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar? Dicen por ahí. No tenemos nosotros la potestad para juzgar. Aquí el mensaje es no juzguemos, más bien escuchémonos, apreciar qué es lo que hacen y es ahí donde yo quiero pasar en la siguiente pregunta y es que de las cosas que admiro de la iglesia anglicana, digamos, con el reverendo nos conocimos hace ya algún tiempo y esta vocación de servicio, así como lo mencionaban ayer, también está aquí en la iglesia anglicana, pero aquí está mucho más digamos, están más conectados con la comunidad. Son de las personas o los misioneros se conectan, van hasta la vereda, van hasta los pueblos. No solamente es para, no sé cómo llamarlo, para adoctrinar, sino trabajemos en comunidad para sacar adelante los proyectos comunitarios. Y eso lo hace interesante, porque una de las cosas que tiene el santandereano y es que es diciendo y haciendo. Le voy a poner un ejemplo. Si una vereda necesita acueducto y si hay un misionero anglicano por ahí, es de las personas que ayuda y promueve para que ese acueducto de la vereda puedan obtener el agua que necesitan. ¿Sí? A ese nivel de compromiso están los misioneros. Entonces miremos aquí con el reverendo, es cuando decide ingresar a esta comunidad, porque eso no fue nada fácil, lo acaba de mencionar, que era antes de la Constitución del 91, donde aquí quien profesa otra religión, pues se estigmatiza, se sataniza al mismo tiempo. Pero viene una pregunta y es, ¿por qué eligió esta línea anglicana? ¿Y por qué no de pronto la católica, que era como la del momento? Y profundicemos un poco sobre este modelo de cómo se empodera a las comunidades y miramos un poco de lo que está haciendo en la actualidad ayudando a las comunidades. Ahí ya le boté como tres preguntas al mismo tiempo, pero es mirar un poco eso, ¿no? Desde su experiencia y su conocimiento, cómo tomó esa decisión en un momento difícil. ¿Por qué la anglicana y no la católica? Porque la católica también hace unas acciones muy bonitas, pero ¿por qué la anglicana? Y de ahí, ¿cómo usted se conectó con las comunidades? Pues realmente muy joven, yo me fui a la comunidad de hermanos de San Juan de Dios y estudié enfermería y me fui a trabajar a la clínica de La Paz en Bogotá, una clínica eh, que atiende pacientes psiquiátricos. Para ese entonces, y creo que sigue siendo una clínica muy bien ranqueada en la atención de los pacientes y todo, pero yo muy joven mm, me llenaba de motivos de ver que era una clínica excluyente. Estamos hablando que es una clínica con una capacidad de unas 650 camas. Y yo veía casi todos los días familiares y pacientes alrededor de una malla pidiendo que los atendieran y no los dejaban entrar porque no tenían un dinero. Si no recuerdo mal, hace más de 40 años eran 70.000 pesos. Era muchísimo dinero. Y entonces en medio de un evento en el que se estaba, un evento en el que se estaba graduando un hermano de la comunidad de Juan de Dios como economista, eh, fuimos a encontrarnos
ahí en la clínica con delegaciones de varios países, eh, brasileros, ecuatorianos, mexicanos, donde la comunidad hacía presencia y en un conversatorio, pues cada uno de los directores de esos países comenzaron a hablar de las maravillas de lo bueno que hacía la comunidad. Y yo, que era un joven como un poquito impulsivo, pues me paré y hablé y dije que yo sí felicitaba a todos los que habían intervenido, pero que yo lo que veía hacer en esa clínica era todo lo contrario. Para mí era inadmisible que un paciente que estaba necesitando una atención no fuera atendido porque no tenía dinero. Mi intervención hizo que le llamaran la atención al director de la clínica para que estableciera el departamento de bienestar social y lo pusieron ahí a hacer un presupuesto y todo eso, y eso generó un malestar enorme al punto que pues me querían trasladar para otra clínica en otra ciudad y pues yo no acepté, me retiraba, yo me retiro. Entonces, a partir de ahí, pues me aislé un poco, yo ya había hecho el diaconado y pues me fui a trabajar en otro lado y a continuar mis estudios. Y con el tiempo tenía un grupo de estudio en Bogotá con un poco de profesionales de las diferentes áreas del saber y un día me dijeron que había un obispo anglicano que quería ir a conversar con nosotros, que qué opinaba. Y pues yo, listo, escuchémoslo. Y la sorpresa es que cuando llegó él a la reunión, se trataba del obispo Rosendo Usugaguita, a quien yo había conocido allá en la comunidad de San Juan de Dios, como sacerdote. Y entonces, pues obviamente nos reconocimos y entonces ya él me contó que él era el obispo de la Iglesia Anglicana para Colombia. Y bueno, hicimos todo un reconocimiento y entonces yo lo cuestioné a él que cuántas veces había traído el arzobispo de la Iglesia Anglicana a Colombia. En nuestra iglesia el arzobispo hace como las veces del Papa en la romana. Y él me dijo que eso era supremamente difícil, que eso no, eso era imposible. Sin embargo, yo soy un hombre de retos y le dije, no, eso no puede ser imposible. Venga, reunámonos y miremos y yo le voy a ayudar a organizar el tema para que lo invitemos y lo traigamos. Y sí, acordamos eso. Le dije, yo le ayudo a eso, pero me da 5 minutos con el arzobispo en privado. Y yo, en los 5 minutos, ya después de que sí, el arzobispo aceptó venir y ya estando en Bogotá, una mañana me dijo el obispo, bueno, hoy es el día de su tiempo, va a tener media hora. Y yo de una vez me le fui con un arrume de proyectos. Y eso hizo pues que se estableciera una relación muy buena y me invitaron a seguir haciendo el proceso con la Iglesia Anglicana. Esa es la razón por la que hoy estoy aquí, todavía en la Iglesia Anglicana, porque me enamoré y encontré como que esa vocación de servicio a la humanidad tenía un escenario muy propicio ahí para trabajar por los menos favorecidos de nuestro país. Bueno, ya viene una cosa interesante y es que en esta comunidad se permite que los integrantes se puedan casar. Y ahí usted forma una familia y es un formulador de proyectos. Y cuéntenos un poco acerca de cómo fue digamos, el tema del matrimonio, si es de la comunidad, la señora, o es de afuera. Perdón por meterme un poco al rancho, pero cómo han trabajado como equipo para sacar adelante los proyectos, que es que me llama la atención. Pues mire, yo en ese periodo en que me aislé de la comunidad de San Juan de Dios, yo me casé. Es decir, que cuando me encontré con el obispo, yo ya estaba casado. Y entonces la invitación pues entró de una vez por conocer cómo era el tema con los casados. Y ahí pues obviamente ya encontré que primero en la iglesia anglicana es supremamente incluyente para la iglesia anglicana.
el celibato no es una obligación, es una opción. Yo escojo si quiero ser célibe o por el contrario, si quiero ser casado, tener mi familia y pues obviamente que de hecho mi esposa, ella sigue siendo practicante de la Iglesia Católica Romana, pero con un entendimiento en el que ella, en todo el tema de los proyectos, que es a lo que yo me he dedicado, yo ahora soy el representante legal de una fundación que se llama Converger ONGD y pues estoy en un camino muy interesante en el tema de cooperación internacional, donde la fundación que yo dirijo funge como canal dispersor de recursos de ayuda humanitaria. Y por ahí entonces vamos trabajando y ella me acompaña a todos los procesos y es supremamente tolerante con esa... No, 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 eso no genera problema para nosotros. Ahí comienza a ser muy interesante en el sentido de la tolerancia, ¿no? ¿Ve? Valió la pena conocer un poquito de su vida. Pero mire cómo han llegado a congeniar y, y bueno, miremos ese tema de los proyectos que hay, que está liderando, dónde está ubicado, porque hoy pues está aquí acompañándome en la ciudad de Bucaramanga, pero dónde reside, qué está haciendo en la actualidad. Estoy en un... pidiéndole al Padre Eterno, al Creador, que siempre nos ilumine el camino del qué hacer. Yo soy nacido en un municipio de García Rovira que se llama San José de Miranda, donde toda la vida ha habido seminario de la Iglesia Católica Romana. Entonces, eso comienza por ser un reto, ¿no? Un reto en el sentido de estar ahí donde hay 30, 40 jóvenes formándose como sacerdotes y en cada casa de Miranda hay un sacerdote romano. Y eso hace pues que se vuelva mucho más interesante porque sí, tengo algunas relaciones buenas con el sacerdote actual, hablamos de varias cosas, pero pues aparte de todo el proceso de oración y eso, yo me dedico a estructurar macroproyectos para una mesa de redención en Reno, Nevada, en los Estados Unidos. Y desde ahí entonces yo estoy trabajando en función de estructurar unos pilotos para aplicarlos en mi provincia con la gente a la que quiero ayudar con el corazón y eso me permita ampliar esos proyectos al orden nacional. Incluso hay algún par de proyectos que están jugando para hacer un modelo a aplicar en varios países. Entonces estamos trabajando uno muy interesante que lo hemos definido como el hábitat cósmico en la vivienda. Ese proyecto de hábitat cósmico en la vivienda es el trabajo producto de un proceso de investigación de un arquitecto que fue Premio Nacional de Arquitectura y tesis laureada en el doctorado. Y es todo un proceso en el que se sacó una fórmula matemática y viene a presentar un modelo de construcción para que el ser humano tenga la posibilidad de entrar más en la espiritualidad, a conectarse a través de la energía libre con el cosmos. Ese es un proyecto que es supremamente interesante y lo queremos involucrar dentro de unas granjas. Ese es el modelo de vivienda eh, a poner al servicio de los campesinos como una vivienda ecológica. Y al lado de esa vivienda ecológica, casi que como replicando la experiencia de los esenios, entonces va a haber un área de un cultivo permanente para que ellos consuman y procesen los excedentes y los comercialicen. Y hay especies menores y hay una serie de cosas. Tradicionalmente los campesinos en este país, a pesar de que todos dependemos del alimento que ellos producen, eh,
todo el mundo hace con ellos lo que quiere, no hay quien los defienda, no, el, el proceso de la intermediación en la comercialización de los productos hace que ellos vivan trabajando muy fuerte, sin dignidad en su vida y prácticamente perdiendo dinero. Nuestro proceso apunta a que es integral y entonces pasa por la soberanía alimentaria. Nosotros ya no estamos hablando de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria, que es, ahí hay una gran diferencia entre esos dos términos, ¿no? La, la seguridad alimentaria quiere decir que hay alimentos, pero si usted no tiene soberanía, puede estar al lado de los alimentos aguantando hambre, como pasa con la gente que vive al lado de las centrales de abasto. Y luego de eso, entonces aquí el trabajo va a ser de romper la intermediación para que el campesino primero se nutra él y su familia, venda los excedentes rompiendo la intermediación y en el proceso ir por la transformación y llegar hasta el consumidor final obteniendo una mayor ganancia. Es un proceso bastante revolucionario. Y así como ese, pues tenemos otro, porque hay problemas gravísimos en este país como el del hambre. Para mucha gente el problema del hambre es casi que desconocido, pero hoy estamos, hasta hace un año y medio que estuvimos trabajando en una propuesta, estadísticamente se hablaba de 18 millones y medio más o menos de personas aguantando hambre en Colombia. Estamos hablando de que casi el 40% o más de la población en Colombia aguanta hambre. A algunos les alcanza para consumir 2 comidas, a otros les alcanza para consumir una comida y a otros escasamente consiguen un pan para comerse. Entonces, aparte de aguantar hambre, es un proceso de desnutrición porque nos están alimentando bien. Entonces, trabajamos también en una propuesta para estructurar unas plataformas de alimentos que las llamamos Colombia Hambre Cero. Sin embargo, en la experiencia de nuestro trabajo en el orden internacional, ya hoy somos unos convencidos que es más difícil traer el dinero al país que conseguirlo. Eso es una verdad de apuño. Y entonces, afuera hay muchas organizaciones, muchas entidades, muchos caminos donde conseguir el recurso, pero las mismas normativas que hay en el país impiden que ese dinero llegue y se aplique bien a resolver los problemas fundamentales de la sociedad. Entonces eso es bastante fuerte. Y así como ese, pues hemos ido estructurando modelos, y estamos a punto de comenzar la ejecución de unos pilotos muy interesantes para que eso se haga una réplica para los diferentes municipios del país y ya han manifestado en varios países la intención de replicar esos proyectos porque ellos van todos orientados fundamentalmente a dignificar la vida del ser humano. Eso es lo que nos tiene enamorados de poder nosotros como misioneros poder aportar en la búsqueda de identificar el problema y buscarle la solución. Muy, muy interesante. Y hay otra cosa, eso con lo que acaba de decir, yo quiero comentarles que hay un fenómeno bien interesante y quiero aprovechar este espacio para comentarlo. Digamos, hay organizaciones internacionales que quieren hacer un trabajo comunitario en Latinoamérica, pero cuando llegan a Santander, entran en ese choque cultural donde de ahí es mi llamado a que en nuestra comunidad tenemos que empezar a, primero, a moldear un poco nuestra personalidad tóxica por nuestro temperamento, por nuestra forma de tan cerrado en el territorio, cuando hay grandes oportunidades
simplemente empezar a conectarse para buscar canalizar estos recursos. Pero hay otra cosa bien interesante y es el tema de la corrupción. ¿Qué sucede? Para poder canalizar esos recursos, aquí el término como lo empleamos, que es el CBY. CBY. El CBY es ¿y cómo voy ahí? Porque eso es el día a día que ocurre en nuestro territorio. Ese CBY no aplica para canalizar estos recursos. Aquí está ese presupuesto. La idea es tener como esa comunidad para poder orientar. Quien se beneficia son directamente las comunidades, pero ¿cómo rompemos ese tema del CBY? Porque no se ha podido como concretar esos proyectos y no solamente el caso como lo está comentando aquí nuestro invitado, sino que lo he visto en otros escenarios y es triste, triste que no se canalicen esos recursos internacionales debido precisamente a esas personas que tienen el poder en el momento para decir, oiga, sí, pensemos en comunidad. No, aquí prima el tema del CBJ y esto no puede seguir así. De ahí mi llamado al empoderamiento de las comunidades, porque claro, las comunidades han llevado del bulto en estos últimos años ya en pensar en esas oportunidades internacionales. Estamos tan enceguecidos, mejor dicho, no vemos que eso no funciona. No, perdón. Vemos que eso tan bonito no da tanto, pero sí, así de mal están nuestras comunidades, que sentimos que esas oportunidades internacionales no podemos beneficiarnos. Y eso es un llamado a que sí es posible siempre y cuando quitemos ese sentimiento tan nocivo que no nos permite avanzar. Esa es como la reflexión que quería, no sé si de pronto me di a entender, pero la corrupción ya está permeada en todos los estamentos y estamos hablando desde niños, jóvenes, adultos, en todas las instituciones. Todos los días uno ve casos y esto ya cree uno que no es posible empezar a mirar más allá de ese tema de la corrupción, pero mire que sí hay oportunidades y este es el espacio y por eso es muy agradable escuchar a nuestro invitado, al reverendo Carlos, porque al mismo tiempo desde la doctrina, desde esa parte misional que tienen los misioneros, pues también se está dando esa ayuda a las comunidades y ahora las comunidades es empezar a confiar en que sí es posible trabajar en equipo, trabajar en que podemos tener una calidad de vida mucho mejor. A partir de este momento, esa era como mi reflexión, perdón por lo extensa. Si tienen dudas, inquietudes que le podamos preguntar a nuestro invitado, pueden hacerlo. Incluso está por aquí Iliana. Iliana es una mujer emprendedora, está ubicada en Palmas del Socorro, perdón, en la vía que conduce a Palmas del Socorro, pero es del Socorro. Es una mujer que se conecta y tiene unos productos bien interesantes. Si tiene alguna duda, inquietud, Jesús, bienvenido. Me da mucho gusto que estés aquí acompañándonos. También es una persona con un conocimiento increíble. Bueno, si tienen dudas y inquietudes, por favor, pueden abrir su micrófono. Pues más que dudas, buenas noches. Gracias, Lida, por presentarme. Pues más que dudas, no, porque es muy claro lo que está haciendo el reverendo. Eh, Estamos desconociendo un poco la iglesia anglicana, una parte de la iglesia anglicana, lo que está haciendo aquí en nuestro territorio para ayudar a las comunidades, desde la parte del servicio y pues cómo gestiona a través de los fondos internacionales para poder lograr apoyar a las comunidades. Pues ante todo, felicitarlo por ese amor inmenso que lleva en su corazón de querer ayudar. Hace un momento lo que presenciamos es lo fácil
que es actuar mal, ¿eh? La cultura, la decencia, el profundizar como ser humano eh, es de pocos. Qué fácil, un día unas personas ahí no hablan, no dicen nada, decían tres palabras vulgares y las repetían y repetían, totalmente vacíos, brutos, tontos. Y, y eso, esa es la lucha que se ve hoy en día de ese paralelo entre lo bueno y lo malo, pero qué lindo escuchar personas así que, mire, aquí con Lida Yasmín lo que uno encuentra es eso, diferentes personas haciendo país, haciendo, cada uno cree en lo que hace, ama lo que hace y son tan llenos de creatividad, de innovación, de ganas, de aportar y de ayudar. Entonces, pues dudas no tengo ninguna, simplemente quería felicitar al reverendo. Conozco bien, más o menos conozco la iglesia anglicana. Tengo un sacerdote amigo casado, mm, que fue de la iglesia católica y se pasó a la Romana. iglesia anglicana. Eh, y no, eh, la iglesia católica considero que está en un periodo muy álgido, de acuerdo a lo que está pasando a nivel mundial con todo lo que se está viendo, con las formas de pensar tan distintas y las ideologías de género y la concepción de Dios que lo dibujan de tantas formas, lo llaman energía, lo llaman eh, Dios en el caso de nosotros, pero le dan tantos nombres, pero lo cierto es que la Iglesia Católica tiene que encontrar la manera de poderse adaptar a esto porque yo veo que cada día está perdiendo más seguidores y que esta parte de la Iglesia Anglicana donde la mujer le permiten ser sacerdotisa, pues es muy especial porque se le da esa oportunidad, ese reconocimiento y la mujer no queda como hacia un lado. Entonces, la iglesia anglicana es bien interesante, la filosofía que manejan y la enseñanza que van dejando. No sé en Santander en qué parte está ubicada la iglesia. Yo estoy en San José de Miranda, en García Rovira. Es bueno hacer una claridad en el sentido de que nosotros somos católicos, apostólicos, no anglicanos, no romanos, perdónenme, No, anglicanos, romanos, sí. Son anglicanos, sí, no yo sé. romanos, sí, pero somos católicos apostólicos, No ¿sí? Entonces seguidores del Papa. no Ujú, podemos hablar de que la iglesia católica es una cosa y la anglicana otra. Tanto ellos como nosotros somos católicos. ujú. Ellos como romanos, nosotros como anglicanos, nosotros una iglesia reformada. Las reformas buscan fundamentalmente esa inclusión y ese permitirle a los diáconos, a los presbíteros y a los obispos ser casados. Y segundo, pues a las mujeres, como tú lo acabas de decir, que hagan parte activa del altar como tal. Me surgen varias preguntas. Bueno, históricamente, sí, el tema de la religión católica es casi de una comunidad, de unas ideologías. Por eso está la ortodoxa, está la romana, que nosotros estamos muy conectados con el tema, la anglicana, que ya lo que hemos aprendido en la noche de hoy es que ha tenido un proceso que no fue fácil ingresar a Colombia. Por supuesto, me imagino que sería lo mismo con Santander. El tema de las ubicaciones, como aquí el reverendo está en San José de Miranda, pero en el departamento están por municipios, hay templos, no sé, ¿cómo encontramos pues, los misioneros en las ciudades, en los pueblos? ¿Dónde hay esa representación?
por lo menos aquí en Santander o incluso Aquí en en norte de Santander? aquí en Santander, pues yo estoy en la provincia de García Rovira, pero desde allí yo estoy irradiando para, fundamentalmente para la provincia de García Rovira, pero también en cualquier otra parte del departamento y recientemente me están invitando a ser el coordinador tanto de Santander como de Norte de Santander para el tema de los proyectos. Y desde donde estoy, yo tengo el aval para presentar, sustentar y avalar proyectos en cualquier parte del país. Que eso va a mi siguiente pregunta. Digamos, por ejemplo, el caso como Iliana, como Amalia, que se encuentra en Chitaraque, como otras personas que nos van a estar escuchando en este audio, que les llame la atención cómo formar parte de este proyecto, cuáles son los pilotajes, digamos, la inquietud es y cómo formar parte de esos pilotos, cómo se contactan con usted, cómo poder ingresar, cómo las comunidades, cómo llevar este mensaje a las comunidades y que las comunidades se contacten con usted. Mecánicamente, uno parte de identificar un problema, ¿cierto? Y al identificar el problema tiene que comenzar a buscar una solución. Y en el tema de los recursos, sea del orden municipal, regional, departamental, nacional e internacional, la carta de navegación es un buen proyecto. Tú puedes estar al lado del recurso, pero si no tienes un proyecto identificado y haber socializado, para nosotros en la participación comunitaria, la socialización de las comunidades es casi que el 70 o más por ciento de un proyecto. ¿Sí? Lo demás es la parte técnica, la parte financiera, la parte jurídica. Bueno, son como 7 aspectos que se miden para que un proyecto sea viable, pero la participación comunitaria se vuelve el elemento número 1. Entonces, pues ahí viene la respuesta en el sentido de que es organizarse, plantear, plantear cuál es la problemática que hay en su entorno, si es en la vereda, si es en el municipio, si es en la provincia, cuál es el problema más álgido que busque, que hay que buscarle solución para que finalmente trabajemos por dignificar la vida de los seres humanos. Esa es nuestra premisa, dignificar la vida de los seres humanos. Y entonces eso pasa porque un ser humano para que viva dignamente, pues tiene que tener una vivienda digna, una alimentación sana, tiene que tener una familia bien orientada y viene un aspecto fundamental, que es estar muy metido en la espiritualidad, vista desde el punto de vista de la conexión, no desde el punto de vista de la religiosidad, porque de hecho nosotros trabajamos mucho más en guiar, orientar a las comunidades para que aprendan a orar, muy aparte de ponerse como loritos a repetir, ¿no? Pero uno pensaría que, digamos, nuestras comunidades campesinas, que hay diferentes gremios, asociaciones, fundaciones, corporaciones, en fin, una de las cosas que adolecen es precisamente en la formulación de proyectos. Y si a eso se le suma, digamos, la mala interpretación de la espiritualidad, de saber orar, creería que mucho esto se fomentaría, no sé, como hay que matricularse en la iglesia anglicana para poder participar de los proyectos. No es camisa de fuerza para nada, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué pasa? El tema de los proyectos no debe ser un problema. Lo que tiene es que la comunidad reunirse, identificar el problema. Nosotros
en un comienzo les ayudamos, eso sí nos toca virtualmente porque pues yo tengo algunas cuestiones de salud que no me permite como moverme mucho como quisiera hacerlo, pero virtualmente. Entonces nosotros desde la fundación nuestra ayudamos a estructurar perfiles de proyectos, perfiles muy sencillos, un perfil. Y con ese perfil de proyecto, ya con un título, con un problema, con un valor aproximado, unas cosas muy elementales, hay un instituto que se llama el Instituto del Hábitat Cósmico, que lo dirige el arquitecto Giovanni, del que les hablaba, de lo del hábitat cósmico. Él es el decano de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Barranquilla. Y entonces allá esa facultad nos ayuda a estructurar el proyecto y hacer la sustentación. Entonces miren que ya estamos arrancando. Si ustedes averiguan, estructurar un buen proyecto tiene unos costos altos, pero aquí no va a costar nada. Aquí lo importante es que haya una vocería que manifieste cuál es el problema que se ha socializado y nosotros mismos les ayudamos a plantear probables soluciones, partiendo de la base de que allí en el escenario donde nosotros estamos hay que presentar es macro proyectos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como conceptualmente también, cada municipio es una isla, desde el más chiquitico al más grande, cada uno quiere ser aparte? Entonces nosotros lo que aquí hemos encontrado como camino para poder acceder es hacer pilotos frente a cada problemática. Bueno, que para los de la tercera edad, vamos a hacer un centro de desarrollo para la tercera edad. Y entonces ese pilotico va a beneficiar a 200, a 500, a 1000, hasta 2000 personas de la tercera edad en una región. Y luego, una vez que lo piloteemos, se vuelve un modelo para replicar en muchas regiones del país. Y esa es la mecánica en todos los proyectos. Vale, muy bien. Mire que hemos hecho un recorrido, eh, un lenguaje muy coloquial, sin tanto tecnicismo, donde aprendimos qué hace la Iglesia Anglicana, cómo ha sido este proceso, cómo llegó a Colombia, cómo está en Santander, cómo aquí quien está formando parte de la comunidad, básicamente se asimila la doctrina, pero es en el hacer donde ha manifestado que tiene una fundación. La fundación, no nos ha dicho el nombre, nombre de la fundación. Converger ONGD. Normalmente la gente dice, bueno, pero nosotros conocemos las ONG, pero eso de la D, ¿qué es? ¿Que se le fue la D allá cuando escribió? No, eso es una corriente europea. Entonces nosotros estamos ya conectados allá con los europeos. Pues esos son caminos que hay que recorrer, pues para hacer más expedito el llegar a la meta. ¿Sí? Yo quisiera preguntarle al padre qué proyectos han podido sacar, qué proyectos ha podido liderar y ha logrado sacarlos adelante. Esa es la pregunta que me hacen todos los que no creen. Ujú. Entonces, ¿qué pasa en esto? ¿Qué pasa en esto? Nosotros venimos trabajando ese proceso hace mucho tiempo porque estamos haciendo parte activa de algo que se está comenzando a dar en el mundo, que se llama el proceso de redención de monedas. De pronto ustedes tienen acceso a una que otra información de lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de los inmigrantes, con el tema de los aranceles, de todo eso. Todo eso son ajustes que se están dando para que ese proceso de redención tenga los fondos
suficientes para apalancar los proyectos. Yo no les voy a decir que yo he hecho proyectos con recursos de ayuda humanitaria, pero en este canal en el que estoy, en Colombia ni en ninguna parte del mundo se ha hecho el primer proyecto. Todos están en la organización a la cual yo estoy amarrado, que se llama Curu Corporation. Es una organización en Estados Unidos que la dirigen unos colombianos y hay más de 1.000 organizaciones haciendo cola para participar de esos recursos de ayuda humanitaria que son supremamente sólidos. Entonces, lo importante es que, como les decía hace un rato, uno puede estar sentado al pie de los recursos, del dinero, pero si usted ni siquiera ha sabido identificar el problema, es muy difícil que a usted le dejen participar de ese recurso. Entonces, el primer paso pues, es identificar el problema, el segundo paso es formular un proyecto y el tercer paso pues es hacer la gestión para que esos recursos lleguen. Aquí tengo una consulta. Yo he intentado el tema de proyectos para buscar fondos internacionales. No es fácil, no es fácil. Una persona del común tiene que tener una ayuda así como ustedes la están prestando porque no es fácil montar un proyecto de esos. El camino no es fácil. Al comienzo les decía que nuestra organización, producto de nuestra experiencia, nuestro trabajo de más de 40 años, que llevo yo trabajando con comunidades vulnerables, nos ha permitido que la organización esté fungiendo como canal dispersor de recursos de ayuda humanitaria. ¿Eso en qué se traduce? Si usted se va a buscar el camino de la cooperación internacional y arranca, ¿en dónde estás tú? ¿En qué pueblo? Yo me encuentro en el Socorro y he estado mirando, buscando fondos internacionales de varios bancos a nivel del mundo, el BID y otros. No, Eso tengo una lista y he estado no, mirando y no es es fácil. difícil, No es fácil. muy difícil. Aquí yo estoy colocando al servicio de los que lo quieran utilizar con el mayor gusto mi trabajo, mi experiencia al ser clasificados como canal de recursos de ayuda humanitaria, dispersor de recursos de ayuda humanitaria quiere decir es que a través nuestro no van a tener intermediación en ningún continente, en ninguna parte del mundo. Nosotros tenemos una relación directa con una mesa de redención que está en Reno, Nevada, en los Estados Unidos, que es a donde se van a hacer la redención de gran parte de las monedas, y un buen porcentaje de esa redención va a estar orientada a recursos de ayuda humanitaria. Entonces, este es un camino que nosotros lo hemos recorrido y se lo estamos poniendo al servicio de las comunidades, pues para que no se les haga tan tortuoso como tú estás contando, porque es una realidad que es supremamente difícil y casi en todos los países hay intermediarias, hay ONGs intermediarias que cada una quiere cogerse el 10%, el 15%, el buen porcentaje. Y ahí entonces eso comienza a volverse tortuoso porque no es fácil llegar al objetivo. Con nosotros todo eso está eliminado porque principalmente nuestro trabajo es por la comunidad, por los menos favorecidos y obviamente nosotros no dependemos de que nos den absolutamente nada para hacer la gestión. Yo tengo una consulta. Sí, Adriana, tienes la palabra. Su merced dice que está en San José de Miranda y habla de la soberanía alimentaria. Sus modelos de las parcelas y de los germinados se pueden buscar en algún lado o podemos visitarlo. Si ustedes quieren, como la invitación al comienzo es que accedan a eso ahí. Ahora, como pues estas tecnologías ayudan muchísimo. Si ustedes entran a YouTube y colocan los esenios y van a encontrar N cantidad de información sobre lo que es la comunidad de los esenios, y ahí hay una que se llama los esenios Adonai. Y ahí ustedes van a encontrar muchísima información. Y cuando ya tengan eso claro, ustedes pueden hablarnos. Es que mire, mi trabajo
o está orientado a ayudarle a, no sé, a los campesinos. Bueno, de su comunidad, cuántas familias son, cuántas personas conforman esa comunidad y cuál es el problema más álgido que ellos tienen. Nosotros le trabajamos a proyectos que sean integrales y autosostenibles. Ni allá Reno, ni nosotros trabajamos para construir elefantes blancos y que después no sean capaces de sostenerlos. Todos los proyectos tienen que ir orientados a que se consiga el recurso para estructurar, hacer unas edificaciones, hacer un montón de cosas, pero ahí al interior tiene que ir un proceso de sostenibilidad. Reverendo, pero y mirando pues la estructura de todo lo que usted hablaba, ¿uno puede visitarlo o su merced no tienen sede? Porque pues muchas cosas, sobre todo de la arquitectura que habló, pues llama la atención. Yo les puedo compartir una conferencia que está montada sobre el hábitat cósmico. Sí, ustedes ahí con Lida, yo le comparto a ella la conferencia, son unos 17 minutos donde hace todo un recorrido sobre lo que ha sido históricamente la arquitectura, lo que ha sido el proceso de investigación, cuál es el escenario ideal para que el ser humano viva, y finalmente ustedes van a encontrar lo que son los modelos de ese tipo de soluciones. Y lo más importante es que esos modelos son modelos para que sean construidos para que la gente viva ahí sin que eso les cueste. Hábitat cósmico, qué interesante. Sí, así se llama, el hábitat cósmico, y así se llama el instituto que trabaja ayudando a estructurar los proyectos. Eso se fundamenta en el manejo de la energía libre. Entonces, todo un proceso de conexión, producto de toda la investigación y todo eso. Hay una fórmula matemática que se aplica para el proceso constructivo. Perfecto. Mire que con lo que acabamos de ver, otro de las grandes virtudes que tiene esta comunidad es el tema del pensamiento global. Cómo están conectados los 5 continentes. Aquí no se discrimina. Si es por raza, por género, no hay discriminación. Y el nivel de pensamiento, por eso, escuchando ahora a nuestro invitado, claro, surgen esas inquietudes de este hombre de qué está hablando, por qué esto no se está dando en los noticieros, por qué en las redes sociales no se está viendo este fenómeno. Bueno, precisamente porque hay que conectarse con el que es. Bueno, sí, porque en las Además, noticias esto no va a aparecer. eso no va a aparecer, y además nosotros por estar en ese nivel que es supremamente, porque eso va a tener trascendencia en el mundo. Entonces nosotros tenemos que firmar un documento de confidencialidad, ¿sí? Donde no, ya el que quiera ir conociendo un poco más, pues tiene que irse metiendo ahí, y nosotros miraremos qué, qué es importante que conozcan y qué no. No hay nada ilegal aquí. Eso es un aspecto meramente financiero. Pero obviamente, porque como esto va a afectar, y esto ya aquí les voy a hablar un poquitico de una cosa bastante, que sé que la gran mayoría o ninguno sabe, y es que en el mundo hay una corriente que se ha llamado el estado profundo. Y el estado profundo es es el dueño de la banca central del mundo, y son los que dueños de las multinacionales de los medicamentos, y son los dueños de las multinacionales de los productos de construcción, y son los dueños de todo. Y entonces, a medida que el hombre va investigando, va encontrando soluciones a muchos problemas, entre otros los de la salud, que no les he hablado de eso, pero
ellos esas patentes las, nosotros decimos coloquialmente, las parquean. ¿Qué quiere decir parquearlas? Es que don Pedro Pérez encontró la manera de reemplazar el petróleo por hidrógeno. Creo que ustedes hayan escuchado eso. Y entonces a don Pedro Pérez, antes de que la ponga al servicio de los humanos para que eso sea más asequible, lo matan. Científicos han desaparecido los que ustedes se puedan imaginar por haber encontrado cosas que son novedosas para la humanidad. Entonces en esto vienen muchas, van a liberar una serie de patentes, por ejemplo, el tema de la energía libre. Entonces ya no necesitaremos la energía por los cables. Y eso pues es supremamente revolucionario porque al ser, y todo es cuántico, todo es a partir del sistema cuántico y quiere decir que las comunidades, todo el mundo va a recibir eso a partir del cambio del chip, de que si usted está hoy pensando en un proyecto, oiga, sí, aquí están hablando que se pueden presentar proyectos de 5 millones, de 10 millones de dólares. Esos 5 millones de dólares, pues si usted lo convierte en pesos, pero allá 5 millones no son nada. Sin embargo, eso implica que las comunidades tienen que ser los primeros que den el cambio, hagan el cambio de chip, de paradigma, y de pensar que esto, la sociedad de consumo, el, el esnovismo de las modas, de las marcas, eso no es lo que hace feliz al ser humano. Se dice popularmente que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso no quiere decir que renunciemos a las comodidades como seres humanos. Por el contrario, nos liberemos de esos yugos que nos han impuesto alrededor, que son los que nos ponen a correr durante toda la vida para que cuando uno llegue ya a una edad avanzada como en la que yo estoy, uno dice, oye, ¿y por qué corrí tanto? Y a la final, ¿qué? Correcto, así es. Mira el nivel de pensamiento, la capacidad de dimensionar el conocimiento, de recepcionar el conocimiento, de conectarse con las comunidades a nivel internacional y cómo internamente, cómo andamos. Yo mientras escucho aquí hacía el análisis y me ponía como en los zapatos tanto del campesino como de los padres de familia, de niños, de jóvenes, que nuestro nivel de pensamiento, pues necesitamos trabajar en ello para poder entrar en ese mundo global porque no lo tenemos claro. Esto no nos lo van a presentar en los medios de comunicación. Y si ustedes se han dado cuenta, los medios de comunicación, el lenguaje es constante. Entre más accidentes, muertes, desastres, escándalos, es lo que más vende, es lo que más tiene en sintonía. Y así estamos todos digamos, no hay nada más que ofrecer. Pero si se sale de salirse uno de los medios de comunicación para conectarse con lo que realmente está sucediendo en el mundo, pues esto le abre a uno un campo de acción que todavía es difícil de asimilar. Es lo que he podido aprender a través de este conocimiento que tiene el reverendo Carlos, de verlo que durante toda una vida, los últimos 40 años, ha estado trabajando como una hormiguita y que muchas veces esto no sale, digamos, uno creería que saliera en el periódico, mire, hizo tal cosa. No, esto entre más discreto, mejor para, para poder a futuro la sostenibilidad se pueda mostrar esos resultados. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Yo feliz de este encuentro. Es muy gratificante, digamos, a través de la santanderianidad. Yo lo que he aprendido es a relacionarme precisamente con esas personas que tienen un alto conocimiento y que sea a través de este medio virtual que podamos compartir la invitación a abrir
nuestro pensamiento, a escuchar las comunidades, a esos líderes. Los santanderianos somos líderes, pero necesitamos ser formados para hacer el bien, para ayudar al prójimo, para pensar como comunidad, porque para, como lo comentaba el reverendo, para presentar un proyecto no es un proyecto individual, este es un proyecto macro donde se vea reflejado o que se involucre a muchas familias, a varios municipios, a todo un departamento para poder canalizar los recursos. Y para ello se necesita trabajo en equipo, confianza en los integrantes para poder recibir esa ayuda, porque sí necesitamos ayuda. Nuestro territorio es, digamos, un territorio con un talento humano increíblemente valioso, pero necesitamos empezar a creernos que somos valiosos, que podemos trabajar en equipo, porque nos han estado diciendo que no podemos trabajar en equipo y sí podemos trabajar en equipo. Es simplemente querer, es poder. Y bueno, hay personas maravillosas, así como nuestro invitado, como otras personas también. Mañana vamos a tener también a una comunidad que en su momento generó un impacto negativo, pero claro, es como ese choque de culturas. Y bueno, eso ya mañana el invitado especial que vamos a tener es a un representante de la comunidad taoísta que se encuentra al sur del departamento de Santander, están en territorio del municipio de Gambita. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar ese aprendizaje, esa experiencia, cómo fue esa transición, porque no fue nada fácil. 1994 lo tienen muy presente. Los demás santanderianos no sabemos qué pasó, pero este tipo de espacios que creamos aquí en la santanderianidad es conocer nuestra historia y todos los días estamos generando historia y necesitamos empezar a escucharnos, apreciar lo que hacen los demás y cómo trabajar en equipo. Pues no siento más. Reverendo, despídase. Muchísimas gracias por su participación. Un mensaje final. Muchas gracias. Gracias a usted, Lida, y a cada uno de los participantes, con el mayor gusto, decirles que eh, la vida es un aprendizaje diario. Uno se muere y no termina de aprender. Entonces no hay por qué rendirse, hay que dignificar su vida y olvídense que los poderosos van a venir a resolverles los problemas a los débiles. Nunca. La solución está en la asociatividad que nosotros seamos capaces de hacer y con esa asociatividad comenzar el camino de buscar las soluciones. Yo estoy con el mayor de los gustos diciéndoles que lo que esté a mi alcance para ayudarles a asesorar, ayudarles a que finalmente tengan, si tienen en mente un proyecto, una problemática en su región, con el mayor gusto. Tenemos una experticia bastante importante que nos puede ayudar a identificar el problema, a buscar la solución y finalmente al llegar a donde realmente está la posibilidad de resolver y de conseguir los recursos que no pasen por la participación desafortunada de cómo se ejerce la política en nuestro país. Ahí creo que queda un mensaje bien importante y no quiere decir que no sean partícipes. Todas las acciones que el ser humano ejecuta a diario son política. El tema es la participación político-partidista, que es la que hace que hoy este país tenga el vergonzoso honor de ser el número uno en corrupción en el mundo. Eso no es de poca monta. Y eso implica que nosotros no podemos ser idiotas útiles y dejarnos utilizar.
es allá en familia donde hay que comenzar a decir, oiga, venga, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no avanzamos? ¿Por qué? Porque es que la corrupción es de doble vía. Es corrupto tanto el político que va y compra el voto como corrupto el que lo vende. Y ahí tenemos un gran problema, enorme, profundo, porque la gente va y vende el voto por 50.000, por 100.000, por 200.000, no sé cuánto les den, y durante los 4 años el señor que gana no los vuelve a ver para nada. Y esperen otros 4 años, así no se resuelven las cosas. Las cosas hay que, el trabajo, por eso es muy interesante el tema de mirar allá esa vida en comunidad de los esenios, para que nosotros comencemos a mirar. Hoy ya se está volviendo bastante fluida la información respecto de las ecoaldeas, de las eh, parcelas ecológicas, de la agroecología, una cantidad de acciones en las que si se sienta el papá, la mamá y los hijos y son conscientes de que es en conjunto, de conjunto que hay que ir buscando la solución a las cosas, seguramente las vamos a encontrar. Bueno, muy bien, por eso desde la santanderianidad estamos hablando de una frase contundente. El santanderiano elige hacer lo correcto. Y si esto lo hacemos día a día, elegir hacer lo correcto, podemos estar transformando nuestra comunidad. No siendo más por el momento, me despido. Feliz noche para todos y nos vemos el día de mañana. Gracias y feliz noche. Que Dios los bendiga y, como dice nuestro himno, ¿no? Santanderiano siempre adelante, ni un paso atrás. En la medida en que seamos capaces de organizarnos, seremos capaces de encontrar la solución a la dignificación de nuestras vidas.